Pues miren, mis queridos, el tema de la apostasía es un tema realmente muy difícil porque es duro en sí mismo. Y si han sido duros y fuertes los otros mensajes, este puede ser igual o hasta más fuerte. Pero no es porque sea complicado. Creo que ahí podemos empezar a establecer una línea de que no es complicado, sino que es difícil, es fuerte. Es un tema de esos que no queremos oír, no quisiéramos escuchar, porque es muy duro. Es como el hacha de la que hablábamos. No, por lo tanto, no es un tema popular. No es de esos temas que atraiga multitudes, ¿verdad? Si yo anunciara en un espectacular, vengan todos el domingo al gran tema de la apostasía, pues creo que muy poca gente vendría. eh, y si estuviera Ricky Martin, seguro se van con él, ¿verdad? A la misma hora y en la misma ciudad. Entonces no es un tema que atraiga multitudes, pero es de los más necesarios en la iglesia. Enseñar sobre la apostasía no es algo fácil, porque la gente podría creer que estamos condenando, que estamos expulsando a alguien de la iglesia, que lo estamos mandando al infierno, o siendo poco o de plano nada amorosos ni misericordiosos. Bueno, vamos a ver a Judas, el hermano de Jesús, quien escribió uno de los documentos bíblicos más cortos de toda el canon de las escrituras, y escribió una carta a las iglesias de su tiempo. Pero a pesar de ser un documento tan corto, fue un documento muy importante porque dentro de los varios temas que aborda en su carta, aborda precisamente el tema de la apostasía. Les voy a pedir que vean por favor conmigo Judas capítulo 1, versículo 1, donde dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Fíjense cómo inicia su carta. Versículo 2: misericordia y paz y amor les sean multiplicados. Y en el versículo 3 inicia diciendo: amados. Judas entonces les va a hablar sobre la apostasía, pero miren cómo empieza: misericordia y amor, y luego les llama amados. ¿Por qué? Porque una de las expresiones más grandes del verdadero amor es hablar la verdad a otros, es compartirles la verdad a otros, ¿sí? Tal como es. Si yo amo a mi familia, debo de hablarles la verdad. Por eso yo agradezco tanto que mi madre me haya amado, a pesar de que fue ruda conmigo cuando me habló del evangelio, y no me dejó, no me dio opción. Pero hoy tengo salvación, hoy tengo vida eterna. Me amó, me habló la verdad, y es lo mismo con tu familia, y es lo mismo con los míos, con mi familia o con mis amigos, a los que amo, a los que digo amar. Tenemos que hablarles la verdad a riesgo de que nos rechacen, a riesgo de que nos menosprecien, a riesgo de que se burlen de nosotros, ya sea con familiares, amigos o compañeros de trabajo o de escuela. Decirle a alguien que se va al infierno, que va camino al infierno, puede ser algo muy duro. Pero es la verdad si no tiene a Cristo en su vida, si no le ha entregado a Cristo su vida. Hablar de la apostasía es muy fuerte, pero es la verdad. Ahora, por más bonito que yo se los quiera poner, a lo mejor les podría poner ahí en la pantalla algunas florecitas, algún fondo de pantalla bonito, con rositas, tonos rositas. De todas maneras, no hay manera de suavizar el mensaje de la palabra de Dios, pero es necesario para estar protegidos de los ataques más fuertes a nuestra fe, ataques que estamos recibiendo ahora mismo. Desde hace varios años yo comencé a llamar a la iglesia, a todos los que son parte del Río de Agua Viva, los comencé a llamar mis amados. Y decidí hacerlo independientemente de lo que hicieran o cómo se portaran. Hay personas que me han dicho cosas muy feas. Los sigo llamando mis amados. Y los llamo amados míos,
los llamo amigos, porque esos son para mí. Y les puedo asegurar que no es un sentimentalismo o un amor ilusorio. De hecho, yo soy bastante malo para eso de tener formas melosas y detallistas. Los amo no porque nos llevemos bien. Los amo no porque tengamos cosas en común. No como si fuéramos un club de cuates, donde nos agarramos el dedito, donde la amistad esté por encima de todo. Aquí no está la amistad por encima de todo. Aquí está Cristo por encima de todo. Porque donde está la amistad por encima de todo, no funciona. Vamos, cuando yo les llamo amados, no es un amor ilusorio, no es un amor vacío. A todos ustedes, a los que conozco y a los que no conozco, los amo con el amor que Dios me da, con ese amor ágape, con el que Él me ama a mí, que es un amor profundo, que me impele a orar por ustedes, a servirles, aunque yo no quiera, a servirles, a estar a estar buscando cómo protegerlos. Y créanme, los puedo llamar amados porque esos son. Y porque lo son, les predico la verdad de la palabra de Dios tal cual es, para que vivan ustedes y sean bendecidos por el Padre. Ahí lo tienen, amor verdadero. Un segundo aspecto es que es un mensaje necesario, el de la apostasía. Mira por favor, aquí hay algo bien interesante en el versículo 3 de Judas. Dice, amados hermanos, que era lo que les decía. Miren lo que dice Judas. Yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. O sea, Judas venía pensando que iba a escribirle a las iglesias. ¿Sí? Él estaba ansioso, deseoso de escribirles sobre la salvación. Seguramente iba a hablar de la gloria, del sacrificio de Jesucristo, y les iba a escribir sobre lo hermoso, lo fuerte, lo maravilloso, lo portentoso que es la salvación y recibir la salvación. Pero ve lo que dice. Pero me encuentro en la necesidad. Él quería una cosa, pero tenía la necesidad de otra cosa. ¿Cómo es eso? Bueno, después de sentar la base de su amor por la iglesia, y ustedes pueden saber ahora, Judas era un pastor, él era pastor de iglesias. Es muy interesante lo que dice ahí, tenía el deseo de escribirles, pero no pude hacerlo sobre la salvación. Judas tenía en mente entonces celebrar, escribir una carta gloriosa, jubilosa, pero ¿qué pasó? El Espíritu Santo no se lo permitió, ¿sí? Le restringió. Las palabras que utiliza Judas son muy elocuentes, porque él dice en el original, dice, yo tenía un gran fervor que me hacía ir veloz a escribirles. La palabra espoudé, pero una aflicción me restringió a hacerlo. Ananqué. O sea, tenía un gran deseo, un gran fervor, pero una aflicción, un golpe en el estómago, un sentido profundo en las entrañas, me restringió y me hizo necesario escribirles sobre otra cosa. Esa es la obra del Espíritu Santo, inspirando a alguien, guiando a alguien. Cuando uno quiere hacer algo, pero el Espíritu Santo le mueve fuerte, es una aflicción profunda. Así que puedes estar seguro que la apostasía es un tema que no solo es inspirado por Dios, sino que Dios lo considera en extremo importante. Tan importante como la salvación, o tal vez más importante, porque si no entendemos esto, no va a haber salvación, aunque te creas que sí. Muchos escritores y predicadores hemos experimentado eso que experimenta Judas. Tenemos un deseo fuerte, de repente vamos en toda la semana pensando, quiero predicar de esto, quiero predicar de aquello a la iglesia, algo que nos emociona, algo que nos llena de fervor, de ánimo, y queremos compartirlo con amor para la iglesia, pero el Espíritu Santo de pronto no nos deja, y a veces ni siquiera nos permite dormir por las noches, y hoy estamos dando vueltas, ay Señor, ¿qué quieres que hable? ¿Qué quieres que hable? Le decimos a Dios, cuando nos da el tema le decimos, ¿cómo voy a hablar de eso? ¿Cómo quieres que hable de esas cosas? La gente se va a ir si yo hablo de eso. ¿Por qué no me permites hablarles de la prosperidad, del amor, de todas tus promesas? Eso atrae. Pero ahí tenemos que recordar que la iglesia no se sostiene por mano o por poder humano.
sino es Dios quien la sostiene y quien la mantiene. Escuchaba esta semana que una vez un congregante en una iglesia llegó con su pastor y le dijo: pastor, traje a mi tía que es mormona. Y usted se la pasó diciendo una serie de cosas ahí de los mormones. Ahora nunca va a regresar. Y entonces el pastor le dijo: tráela el próximo domingo, por favor. Convéncela para que siga escuchando sobre los mormones, porque hay una segunda parte de la que voy a hablar. A mí me han dicho eso. Me han dicho: pastor, pero ¿por qué hablaste hoy de ese tema si hoy traje invitados? Bueno, la misma respuesta es la que tienen que recibir, porque fue el Espíritu Santo el que me instruyó a que lo hiciera. O sea, nosotros no hablamos aquí de lo que se nos ocurre. No es así un cálculo a ver cómo va la cosa. No, es totalmente dirección del Espíritu Santo. Pero mis queridos amados, amigos y hermanos, por favor, anota esto, anótalo ahí, apréndelo y reafírmalo. La gente entrega su vida a Cristo por la revelación espiritual del Padre. Así como Pedro, que no recibió la inspiración de Cristo por carne, sino por el Padre, por la revelación del Padre que está en los cielos. Por supuesto, yo tengo que asegurarme de predicar la palabra de la verdad, no predicar cualquier cosa. Esto no se trata de que yo entre en trances y cosas así. Pero la gente que va a rendirse ante Jesucristo, apréndelo, amigo, la gente que se va a rendir a Jesucristo, se va a rendir si yo hablo del amor o si hablo de la apostasía. ¿Ok? O sea, no es por el tema, es por la revelación del Espíritu Santo, la revelación del Padre que le da a una persona. Eso nos tiene que llevar a que confiemos en Dios. Él es el que añade cada día a las personas que van a ser salvas. Así que invita siempre. No, a lo mejor yo les pongo ahí, vamos a hablar de la apostasía, invita a alguien. Ay, no, ¿cómo voy a invitar a mi familiar si van a hablar de algo tan feo? Es inspiración del Espíritu Santo. Y si tú no lo haces, tú pudiéndole abrir la puerta para la salvación a tus amigos, a tus conocidos, a tus familiares, se las estás cerrando. Por favor, no caigas en esa trampa engañosa de que el tema es lo que hace que la gente se convierta. Es Jesucristo, es la inspiración, la revelación del Padre. Esto es espiritual. ¿Lo entendemos? Sí. Muy bien. Tercer aspecto. Digan por favor conmigo: agonía constante. Agonía constante. Ahora digan un poquito más fuerte, no como si estuvieran agonizando. Digan: agonía constante. Agonía constante. Muy bien. Mira lo que dice Judas capítulo, en el mismo versículo, pero la segunda parte del versículo. Dice: pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. El tema de la apostasía, mis queridos, nos recuerda que nuestra vida en Cristo es una batalla constante. Batalla constante, batalla constante, batalla constante. No es, la vida en Cristo no es un paseo por el parque. Si Cristo no vino a hacerte feliz, a que pasearas con el rayo del sol dándote en la cara, ¿sí? No, la vida en Cristo es una guerra constante, ¿ok? Y la apostasía es un viejo enemigo al que hay que enfrentar constantemente. Esa era la urgencia del Espíritu. Esto que estás leyendo acá. Y sigue siendo algo urgente para cada iglesia en todas partes del mundo. Judas quería hablar de la salvación. ¿Quién se lo hubiera impedido? Nadie. El Espíritu Santo sí. Porque el Espíritu Santo le dijo: no. Es urgente que enseñes sobre la batalla de la apostasía. Esta palabra que ustedes están viendo acá, la palabra contender, es la palabra epagonizomai. Se los voy a decir otra vez. Epagonizomai, que es una forma intensificada de agonizomai. ¿A qué le suena agonizomai? Agonía. Agonía, de donde viene la palabra agonizar. ¿Te das cuenta? No sé si lo estás viendo. El Espíritu nos dice, con ese sentido de urgencia: les ruego que luchen hasta la agonía. Hay algunos que ni siquiera luchan,
Hay algunos que no están luchando. Miren, muchas personas, muchos cristianos creen que la lucha cristiana es venir a sentarse a recibir un mensaje. Y muchos todavía te la pasan ahí comiendo como si estuvieran viendo la tele. Ahora, tu lucha no es aquí. Pero si te acabo de decir que hay una lucha así, pues para que recibas el mensaje. Pero la lucha que el Espíritu Santo quiere que hagamos es una lucha de defensa de nuestra fe. Y no es cualquier lucha, es una lucha hasta la agonía. Que luches agonizando por la fe que te fue dada. Y no es una fe inventada. Por favor, fíjate lo que dice ahí. Es por la fe que nos fue dada. No es una fe que encontró algún iluminado por ahí en una experiencia mística. Nadie encontró esta fe en algún lugar recóndito del planeta. Es una fe dada de una vez y para siempre, hasta que esto se acabe. Aquí fe no se refiere a si crees en Dios o no. Cuando dice la fe que nos fue dada, se refiere al conjunto de enseñanzas de la palabra de Dios que Jesucristo nos dio y el Espíritu Santo nos dio. Y que la enseñaron los apóstoles. Es el sistema de fe en Cristo. Todo lo que creemos de Cristo y de su palabra. Eso es lo que debemos todos de proteger. Todos, no solamente el pastor, todos. Proteger, guardar y luchar hasta la agonía. Y si tú no luchas, hoy vas a entender el peligro. ¿Qué tenemos que luchar? ¿Por qué tenemos que luchar? Por la fe. ¿Cómo? Hasta la agonía. ¿Por qué? Por la fe, por la sana doctrina, lo que realmente es el Evangelio, que siempre ha sufrido ataque para devastarlo. Doy gracias a Dios por esas personas que buscan o que están ahí al pendientes de mí, me cuidan, me protegen, para que yo no diga una burrada, algo que no es. Eso es bueno, pero esta defensa de la fe no es sobre el pastor, o no es sobre el pastor principalmente, sino contra todos los ataques que estamos sufriendo constantemente, ¿sí? Para que las demás personas no sean engañadas, para que todas las personas no sean engañadas. Entonces, enseñar sobre la apostasía es una expresión de amor verdadero, es una enseñanza necesaria, como te lo estoy demostrando, e incluye una lucha agonizante, una lucha agónica, constante, porque la fe está siendo atacada constantemente y muchos de ustedes han visto caer a muchos en esta batalla. Entonces, habiendo dejado claro esto, ¿quedó claro? Sí. ¿Quedó claro? Sí. ¿Quedó claro? Sí. Habiendo dejado claro esto, entonces vayamos adelante y que el Espíritu de Dios haga en nosotros su obra y cada uno de ustedes reciba el mensaje. Muy bien, pues entonces quedamos claros en estos 3 puntos. Predicar sobre la apostasía es una expresión de amor verdadero. Ya vimos cómo el Espíritu Santo lo pone a nivel de urgencias. Es un mensaje necesario. Y es necesario porque estamos en una batalla constante donde el Espíritu Santo nos lleva a todos a luchar por nuestra fe, incluso hasta la agonía. O sea, tiene que haber un gasto muy fuerte. Y por eso el estudio de la palabra es parte de ese gasto, pero después, cuando vamos allá afuera y predicamos el mensaje de la palabra. ¿Qué es la apostasía? Bueno, yo ya les comentaba de inicio, creo que esta fue la parte que no se oyó, que sin duda alguna es la peor expresión del peor de los pecados, que es el orgullo. El orgullo es el pecado más grave de todos, ¿sí? Pero la apostasía es la expresión más horrible del pecado más grave y también es el más peligroso. ¿Qué significa la apostasía? Vamos a ir de menos a más. Apostasía significa literalmente, es una palabra que significa apartamiento o separación. Eso es lo que significa apostasía. Pero está estrechamente ligado a las relaciones. Y les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean este significado, como en el divorcio. Mateo capítulo 19, versículo 7, dice, les dijeron, está hablando de los fariseos que nuevamente están ahí atacando a Jesús, y le dicen, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de su corazón. La palabra divorcio ahí, que ustedes tienen en la Biblia, es la palabra
Apostación. Y es una palabra muy fea. Viene de una raíz que quiere decir instigar revuelta, desistir y desertar. Cualquiera de esas tres cosas es horrible. Por eso Dios aborrece el divorcio. Y vean cómo la apostasía es la palabra que traduce a nuestro español por divorcio. ¿Ok? Instigar una revuelta, desistir, desertar. Todas estas cosas, revueltas, pleitos, contiendas, disensiones, pleitos, griterías, están incluidas precisamente en una separación. Hay instigaciones, hay revueltas, se generan discusiones y finalmente alguien desiste y se va, ¿verdad? En un matrimonio. Es de lo peor que puede existir, porque se da dentro de lo que debe de ser la relación más profunda entre dos personas humanas, el matrimonio. Solo hay una relación más profunda que el matrimonio y esa es entre una persona y Cristo. Por eso es tan doloroso la separación matrimonial. Y es tan dolorosa una separación matrimonial como la separación de una persona de Cristo. Ahora, lo lamentable es que siempre ha existido la apostasía. Si ya empezamos a entender su significado, vamos a entender que esto es algo que siempre está. La apostasía, de hecho, no es exclusiva de la iglesia, o no solamente se da en la iglesia, se puede dar en cualquier matrimonio. Siempre ha estado presente y siempre ha existido la advertencia de luchar contra ella. Fue el máximo nivel de maldad de los tiempos de Noé. Pero miren este texto en Números capítulo 14, versículo 9. Cuando aquel pueblo, aquellos 10 espías se levantan y dicen, no le crean a Dios porque hay gigantes. Uno de los dos que sí creyeron dice en el versículo 9, por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, a los gigantes. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No les temas. Esa palabra rebeldes, no sean rebeldes, se traduce en la Septuaginta, lo que es el Antiguo Testamento en griego, así se le llama Septuaginta, traduce rebeldes por apóstatas, dice no sean apóstatas. Entonces vean los temas que hemos venido compartiendo con ustedes, rebeldía, orgullo, y todo eso tiene que ver, va a llevarte o va a llevar a alguien a la apostasía. No sean apóstatas. Y eso es lo mismo que sucedió en los tiempos de Noé. Ellos fueron rebeldes. Hay un dato muy importante que debemos considerar nosotros de los tiempos de Noé. Y ese dato es que sin duda tú puedes tener claro de que la gente conocía a Dios. Mira lo que dice Génesis capítulo 4, versículo 26. Al final del capítulo 4 hay una especie ahí de genealogía y dice lo siguiente. Dice, y a Set también le nació un hijo. Set fue el tercer hijo de Adán y Eva. Dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Podemos ver por la línea de Caín, si ustedes ven ahí las genealogías, nacieron personas y generaciones de personas que no querían tener nada que ver con Dios. Nada que ver con Dios. Simplemente vivieron sus vidas completamente ajenas a Dios. Pero por los tiempos de Enos, las personas comenzaron a buscar a Dios y así continuaron hasta los días de Noé. Esto es un dato muy importante, amigos, porque quiere decir que cuando llegó Noé, había mucha gente que conocía a Dios. ¿Cuántas personas entraron al arca? 8. ¿Te das cuenta lo terrible que es esto? Entonces podemos entender lo siguiente acá. La apostasía es la peor de las manifestaciones del orgullo, la rebeldía y la maldad. Ojo, porque solamente la pueden cometer las personas que sí conocen a Dios. O sea, es diferente el orgullo al orgullo religioso, pero es diferente la apostasía, porque solamente la apostasía la pueden cometer personas que conocen a Dios.
Terrible, ¿no es cierto? Y así lo encontramos en muchísimos momentos en la vida del pueblo hebreo, como en Josué, Jeremías y Oseas, que les voy a dar 3 ejemplos. Mira lo que dice Josué 22:16. Dice, toda la congregación del Señor dice así: ¿qué infidelidad es esta que han cometido contra el Dios de Israel? Dice, apartándose, ya te di el significado de apostasía, apartándose hoy de seguir al Señor, al edificarse un altar y rebelarse contra el Señor. Ahí tienen esa palabra, apartarse, es la palabra apostasía. Jeremías capítulo 2, versículo 19, Reina Valera actualizada también. Dice, el Señor Dios de los ejércitos dice, tu maldad te castigará y tu apostasía, es la palabra meshuvah en hebreo, apostasía te condenará. Reconoce pues y ve cuán malo y amargo es el haber abandonado al Señor tu Dios, está abandonado, y el no haber temido. Entonces vean cómo las palabras orgullo, rebeldía, apartarse, alejarse, van construyendo la idea, la carga emocional, espiritual fuerte que tiene la palabra apostasía. Oseas capítulo 11, versículo 7. Dice, entre tanto mi pueblo está, fíjate acá como dice, ya está Oseas. Oseas dice, entre tanto mi pueblo está obstinado en su rebelión contra mí, y aunque invocan al Altísimo, no lo quieren enaltecer. Fíjate bien cómo la palabra de Dios nos va detallando qué es la apostasía, porque aunque hoy no vamos a ver todo el tema, hoy van a quedar aclaradas muchas cosas. Obstinación, rebelión. Y aunque invocan al Altísimo, aunque lo invocan, no lo quieren enaltecer. Entonces, una cosa es que tú le hables a Dios, y otra cosa es que tú enaltezcas a Dios, que le des el lugar que le corresponde en tu vida. Y bueno, hay cualquier cantidad de casos, todos lamentables, personajes como Saúl, que conoció a Dios, personajes como Salomón, que conoció a Dios, pero se apartaron, fueron rebeldes, fueron obstinados, apostataron de Dios, se alejaron de Él. Y por supuesto, el Nuevo Testamento tiene una gran cantidad de casos, terribles todos, por supuesto, y muy conocidos, por supuesto, por el nombre de Judas, ¿verdad? Pero uno de los momentos más fuertes, uno de los casos más fuertes de apostasía, lo encontramos en Juan capítulo 6, versículo 64. ¿Y por qué es uno de los más fuertes? Ahorita lo van a ver. Dice, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Está hablando Jesús. Él sabe lo que realmente hay en tu corazón. Él sabe lo que hay en el corazón de una persona. No importa lo que diga esa persona, Jesucristo sabe lo que hay en el corazón de cada uno. Y dice, pero hay entre algunos de ustedes que no creen. Pues desde el principio, dice Juan, Jesús sabía quiénes eran los que no creían. Lo iban siguiendo, pero no creían en Él. ¿Y quién le había de entregar? Y decía, por esta razón les he dicho que nadie puede venir a mí a menos, ya ves lo que te decía al principio, a menos que se lo haya concedido el Padre. No es por el tema. Yo creo y confío que hoy puede haber personas salvadas por el mensaje de la apostasía. No necesitamos adornar el mensaje, no necesitamos ponerle florecitas, no necesitamos nada más hablar de lo bonito, de lo positivo. No, esto no es un club. Esto es la iglesia y nuestra labor es salvar a la gente de la maldición y de la muerte eterna. O sea, por esta razón les he dicho que nadie puede venir a mí a menos que le haya sido concedido por el Padre. 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás, de sus discípulos, de Jesús, y ya no andaban con Él. Sus discípulos. Entre ustedes, personas que lo seguían como tú, que recibían sus enseñanzas como tú, pero que en las propias palabras de Jesús no creían.
Muchos, dice. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Bueno, para tener una idea de esos muchos, aproximadamente 15,000 personas lo abandonaron ese día. ¿Te imaginas eso? Que de tu iglesia se vayan 15,000 personas. Al inicio del capítulo dice que Jesús les dio de comer a una multitud. Te estoy diciendo cómo llego a ese número. El registro que tú vas a encontrar al principio son 5,000 hombres, pero faltaban sus mujeres e hijos. Y al final solo quedaron 12 de aproximadamente 15,000 personas. 12 de 15,000. 12 de 15,000. Otra estadística aterradora. En tiempos de Noé, 8 de millones. En un día Jesús pierde 15 y se le quedan 12. La pregunta es, ¿cuántos y quiénes seremos los que entraremos en el reino de los cielos a la vida eterna junto al Padre? ¿Me están entendiendo? O sea, ¿están recibiendo, están captando la situación? Para que podamos ir todos los que somos parte de Río de Agua Viva, que esa es mi oración, todos los que sean parte de Río de Agua Viva, que podamos entrar a la vida eterna, tenemos que echar por tierra, amigo, tienes que echar por tierra el engaño maligno. ¿Qué busca el engaño maligno hacer en ti? Quiere hacer que tú creas lo siguiente. Quiere creer que sí eres obediente, porque a veces obedeces y a veces no. Eso es un engaño. Quiere hacerte creer que sí eres cristiano porque invocas su nombre, pero no lo enalteces. Quiere hacerte creer que sí eres trigo, pero no tienes fruto. Quiere hacerte creer que sí eres salvo, pero no te entregas por completo. Quiere hacerte creer que ya estás en la carrera cuando ni siquiera te has inscrito. Y que ya eres salvo, pero estás en peligro de ser apóstata, porque hay muchas personas que tienen miedo de esto. Por cierto, a mí han habido algunas personas que me han dicho que han llegado en estas series de predicaciones desde abril hasta la fecha, me han llegado a decir que han tenido conflictos con su fe. Me han llegado a decir, pastor, es que pues yo pensé que sí era salvo, pero ahora ya lo estoy dudando. Y me lo dicen como si fuera algo malo, y yo les digo, qué bueno. Qué bueno que tu fe se está simbrando. Qué bueno que el Espíritu Santo realmente está haciendo una obra dentro de ti. Malo por los que siguen así su vida como si no estuvieran escuchando algo que realmente les confrontara y les impactara. Mejor que te cuestiones profundamente si eres salvo o no, porque al día de hoy todavía hay tiempo para que te asegures de ser salvo, de ser hijo, de ser siervo de Cristo, y que vas a vida eterna, y no te lo cuestiones cuando ya no haya tiempo. ¿Te imaginas que un día tú cierras tus ojos acá, los abras allá, y te digan, a la izquierda? Y tú, ¿pero por qué? Y ahí te empiezas a cuestionar. Mejor acá, y asegurarte. Y yo creo que hoy vas a poder estar seguro en qué lado estás, por si acaso no lo has tenido claro en las anteriores predicaciones. Ahora vamos a regresar a la carta de Judas, que es un documento corto, como les decía, pero profundo y grandioso. Mira lo que dice Judas capítulo 1, versículo 4. Y aquí empezamos ya a entrar un poquito más en lo fuerte. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Qué condenación? La condenación de la apostasía. Hombres impíos, o sea malos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a unir este texto con 2 de Pedro 2, versículo 2.
Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Ok? ¿Me puedes poner nuevamente Judas? Dice, hombres entran de manera encubierta para convertir en libertinaje la gracia de Dios. Ahora, únelo con Pedro 2:2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Después de ver todo esto hasta ahorita, podemos concluir lo siguiente. Pongan atención, por favor, no se me distraiga nadie. Pon atención a esto que te voy a decir. Habiendo dicho todo lo que he dicho hasta ahorita, podemos concluir lo siguiente. Todos los que conocemos a Cristo, todos los que conocemos su palabra, no los que están allá afuera, perdidos, no. Todos nosotros estamos expuestos a caer en la apostasía. Tú, yo. Tú estás expuesto a llegar a ser un apóstata. Este no es un peligro en el que está el que nunca ha escuchado de la palabra de Dios, el que hoy no conoce de Cristo. Triste y lamentablemente por ellos, van al infierno. Pero el riesgo es mayor para ti y para mí que conocemos ya de la palabra del Señor. Aquí es donde mucha gente empieza a dudar o a tener esta confusión de que entonces si ya fue salvo, si un día esto se pierde o no se pierde la salvación, pero ahorita va a quedar claro. Jesús nos advirtió de los falsos maestros. Esas personas encubiertas de las que habló Judas, de lo que acabamos de leer ahorita. Pero también nos habla Pedro de todos los que van a seguir a esas personas. Entonces hay dos niveles. Vamos a ir del nivel más bajo. Entonces, para poder pelear por nuestra fe, para que no nos arrebaten nuestra fe con engaños, ¿sí? Tenemos que pelear hasta la agonía. Es necesario que seamos enseñados correctamente en la palabra de Dios. Por eso estás aquí. Para que tú aprendas. De otra manera, si tú no aprendes, y por eso trato de ser lo más claro, corres mayor riesgo o estás en el riesgo de apostatar de la fe y de alejarte. Para ello, vamos a leer Judas, como lo estamos haciendo ahorita, y Mateo 13, que ya leímos alguna vez, que ya hubo una predicación, pero ahora vamos a leer los primeros versículos. Y los vamos a leer de manera conjunta hoy, ya que ahí se describe de manera clara la enseñanza correcta sobre la apostasía. O sea, es muy gráfico Mateo 13 para enseñarnos qué es la apostasía y cómo es la apostasía. Y a lo mejor los que llevan muchos años en esto no se habían dado cuenta que en Mateo 13 se enseña sobre la apostasía. Vamos a ver Mateo 13, 1. Y vamos a ir a profundidad. Así que ponte bien incómodo para que estés atento a cada detalle. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando en el arca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, ya viene la parábola. He aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en los pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Pregunto, ¿quién tiene oídos para ir aquí? Acá nada más 2 personas. Allá en casa, díganlo fuerte. ¿Quién tiene oídos para oír? Díganlo fuerte. Ok. Entonces le estás diciendo a Dios porque tú estás recibiendo el mensaje de Dios. Se le conoce como la parábola del sembrador. Pero creo que más bien tendría que ser la parábola de las tierras o los corazones, para que la podamos entender mejor. La parábola, esta parte de la parábola no está hablando del sembrador. O sea, sí se menciona el sembrador, pero está haciendo un énfasis en las tierras, que son los corazones de las personas.
Gracias a Dios tenemos la propia interpretación de Jesucristo de esta parábola. Y sabemos, viene más adelantito en el texto, en Mateo 13, que el sembrador es el mismo, Jesús. Que la semilla es la palabra de Dios. Y los diferentes tipos de tierra son los diferentes tipos de personas o corazones donde se recibe esa palabra. Usaremos las palabras registradas también por Lucas para entender más claramente. Te voy a mostrar un texto de Lucas y uno de Marcos que hablan de esta misma parábola. Mira Lucas capítulo 8, versículo 2. Esta es la interpretación que da Jesús. Dice, y los de junto al camino son los que oyen, a ver, todos digan, ¿oyen? Oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces, los que caen junto al camino oyen, pero ni siquiera llegan a entender la palabra. Yo no sé si a ti alguna vez te ha pasado. Bueno, no es que ese día anduviste distraído. Ese día hubo una obra espiritual maligna que te roba la palabra inmediatamente cuando tú la estás escuchando. La oyes la voz del predicador, pero no recibes la palabra, te la quitan. Son los que dicen, a lo mejor no es tu caso, pero son de esos que tú les vas y les compartes de Cristo y te dicen, no, a mí estas cosas, no. Oye papá, oye mamá, no, estas cosas a mí no me... Tú sigue con lo tuyo, respétame, no sé qué. No quieren. Y a veces hasta se enojan contigo. Ya déjame en paz, no deja de estar insistiendo. Es un fanático, un religioso. Ojalá te estén llamando así. Ojalá cada semana te llamen así. Ojalá cada semana se enojaran contigo porque tú estés predicando la palabra de Dios. ¿Será que esto puede ser realidad en tu vida? Bueno, Lucas 8:13 dice, los que caen sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, ojo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces, la característica de estos, digan todos, es que oyen y también reciben. Pero no echan raíces. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nosotros vemos con esas personas? Tienen un cambio. Sí, se ven diferentes. Hablan diferente. Pero dice Jesús que en cuanto llega la prueba y la persecución, o sea, las burlas, los señalamientos, porque tú ahora eres cristiano, en ese momento ya, hasta ahí llegan, se apartan, se van. ¿Ok? Tercera, versículo 14 de Lucas 8. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces, los que caen entre espinos, oyen, díganlo por favor, oyen, ¿verdad? Pero no se mantienen cercanos. Son esas personas que llegan a una reunión de la iglesia o un discipulado, se entusiasman, ¿verdad? Pero luego están yendo y viniendo. No son constantes. ¿Por qué no son constantes? Jesús nos los dice. Porque sus preocupaciones por su trabajo, las preocupaciones económicas, son demasiado fuertes para ellos. Están metidos en el engaño de las riquezas. Y entonces, por el afán, por estar preocupados todo el tiempo por el dinero, la semilla de la palabra se ahoga. No vamos a ver el cuarto ahorita, porque estamos hablando de la apostasía. Ahora, entonces, número 1, ustedes lo acaban de ver. Todos, ¿qué hicieron todos? Todos oyeron la palabra. Entonces, que alguien oiga la palabra no quiere decir que es salvo. Pero solamente el primero, ahora, todos oyen la palabra, el primero no la entiende. Es el que dice, no, cállate. Pero los otros sí la entienden. Pon atención a esto, por favor. En uno no echa raíz.
y en el otro la palabra es ahogada. En uno la palabra no echa raíz y en el otro la palabra es ahogada, pero ninguno, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero dan fruto. Los tres oyen, uno no recibe, los otros dos sí, en uno no echa raíz, en otro se ahoga, pero los tres tienen por igual que no dan fruto. Ahora, nosotros tenemos un problema, porque creemos que estos tipos de personas que mencionan la parábola del sembrador o de los corazones, hemos creído que sí recibieron a Cristo. Hemos creído que sí fueron salvos. Hemos creído que sí entraron a la vida eterna porque tuvieron un cambio. Unos más, otros menos, pero sí tuvieron un cambio. Al menos decimos, al menos escucharon la palabra de Dios. ¿Por qué creemos eso? No sé. Bueno, sí sé. Porque luego vinieron las falsas enseñanzas. Y vinieron nuestros buenos deseos, ¿verdad? Vinieron las falsas enseñanzas que nos decían, si una vez hizo una oración, ya con eso. Mira, es que sí cambió un poco, por un tiempo sí cambió, seguro sí. Y entonces se une a la buena intención del corazón. Ay, sí, no, yo creo que sí, mi hijo, yo creo que mi tío, yo creo que mi hermano sí han de ser salvos. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura. ¿O estamos viendo lo que dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Que los tres oyen. Los dos tienen algún cambio. Incluso dice por ahí que creen. Pero uno no echa raíz, el otro se afana y se va tras las riquezas del engaño. Resultado, ninguno de los tres da fruto. El primero está perdido porque ni siquiera quiso escuchar. Va a una muerte eterna. Pero el segundo y el tercero también. Nunca cambiaron su camino realmente. Aunque oyeron la palabra, aunque la recibieron y aunque por un tiempo la creyeron, ninguno dio fruto. Antes o después se apartaron. Y acuérdate, la apostasía solamente la puede cometer el que conoce, no el que no conoce. Para ser apóstata se requiere que tengan los requisitos que tú y yo tenemos, que es haber conocido, más o menos, pero haber conocido la palabra de Dios. Esa es la forma más básica de apostasía: conocer y apartarse, estar y alejarse, sin dar fruto. ¿Vamos bien? Sí. Vamos más adentro, para que quede clarísimo hoy. Podemos ver algo en las palabras que usan Lucas y Marcos de este mismo texto, para poder retener, para poder dejarlo bien afirmado. En Lucas 8:13 dice que estas personas reciben con gozo la palabra. ¿Lo leíste? Sí. Usa el verbo, cuando dice reciben, la palabra recibir es la palabra dejomai, que quiere decir tomar, recibir y aceptar. Cuando yo vi aceptar dije, caray, qué horror. Ojo con aceptar, porque eso es lo que nos enseñaron que se necesita para recibir a Cristo, que tú aceptes a Cristo. Ahora, en Marcos 20, ojo, Lucas 8:13 dicen, reciben la palabra con regocijo, pero pronto, ¿se acuerdan? Se alejan, se enfrían. Bueno, Marcos capítulo 4, versículo 20, donde también se habla de la parábola, ¿sí? Y se menciona la buena tierra. Los cuatro la mencionan, la buena tierra, el corazón que sí recibe la palabra. Ahí se usa la palabra paradejomai. O sea, en Lucas 8:13 se utiliza dejomai, que es recibir o aceptar. Pero en Marcos, hablando de los que son buena tierra, utiliza la palabra paradejomai, o sea, la misma con un añadido. ¿Por qué? Porque es una forma intensificada del verbo.
No es nada más recibir ligeramente, sino es una forma intensificada. Quiere decir, paradejomai quiere decir recibir, pero también quiere decir mantenerse cerca y que se deleita en aquello que recibe. ¿Qué? La palabra de Dios. Ahí está una gran diferencia entre los que reciben y los que reciben con gozo la palabra de Dios, con alegría. Y eso tú lo puedes ver en un auditorio. ¿Sí? Tú puedes ver el que está bostezando, el que está distraído, el que está medio anotado y el que está con alegría, con fervor, con hambre, recibiendo la palabra de Dios. Y no solo una vez, así se mantiene. Entonces ahí hay una diferencia, un punto clave para entender esto. Y esto nos lo confirma Lucas capítulo 8, versículo 15. ¿Ves cómo la parábola del sembrador nos habla de la apostasía? Dice, mas la que cayó en buena tierra, la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, paradejomai, y aquí está la explicación, para que estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces un apóstata es uno que viene, recibe, cambia, cree, pero finalmente se aparta. Ese es un apóstata. Y es muy sutil, es muy difícil porque todos queremos que haya salvación y transformación. Y la puede haber parcialmente, por un tiempo. Pero al final no hubo transformación. Por eso la salvación no viene por aceptar a Cristo, porque escuches, porque hagas una oración, sino por recibir alegremente, con deleite la palabra de Dios y retener esa palabra, reteniendo esa palabra todos los días. Luchar hasta la agonía. ¿No nos dijo Jesús, tienes que morir a ti mismo? Si tú no estás luchando porque la palabra de Dios te mate, estás expuesto a ser un apóstata antes o después. Y esto tiene que ser día a día hasta que termines la carrera. Entonces, con esto en mente podemos entender mejor un gran misterio que ha sido para muchos, algo difícil de comprender, lo que dice el autor de los Hebreos. Porque Hebreos 6 es como un texto maestro, ¿verdad?, de la apostasía. Con todo esto, ten en mente todo lo que acabamos de ver. Y ahora vamos a entender este texto. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Mira, dice, porque es imposible que los que fueron una vez iluminados, ¿ok?, iluminados, que gustaron del don celestial, que llegaron a ser participantes del Espíritu Santo, caray, que también probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después recayeron, se apartaron, se alejaron, se mantuvieron rebeldes, fueron orgullosos y se fueron, apostataron. Es imposible que ellos sean otra vez renovados para arrepentimiento, puesto que crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a vituperio. Entonces, te lo voy a explicar acá. Pon atención para que lo tengamos bien claro. Aquí tenemos un estilo literario particular del autor de Hebreos que divide la idea principal, colocando en medio de la idea principal una descripción o definición de esa idea. Lo voy a volver a decir. Es una forma, un estilo literario de escribir de este autor que tiene una idea principal pero la divide. Y en medio de esa idea principal que la separa, pone en medio una explicación o una descripción de esa idea. ¿Ok? Entonces te voy a poner cuál es la idea del autor. La voy a poner junta. La idea es, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados sean otra vez renovados para arrepentimiento.
¿Ok? Esa es la idea. Ya con esa sola idea, mis queridos, podemos entender que no está hablando el autor de Hebreos de personas salvas. Ojo, por favor. Aquí es muy importante que ustedes lo tengan claro en casa. No está hablando de personas salvas. No dice los que una vez nacieron de nuevo. No dice los que una vez nacieron del Espíritu. No dice los que una vez murieron negándose a sí mismos. Dice los que una vez fueron iluminados. Y entonces explica qué quiere decir que fueron iluminados. A ver, ustedes no lo ven, pero yo aquí tengo unas lámparas. Yo estoy siendo iluminado por estas lámparas. ¿Qué hace esta iluminación? ¿Qué provoca esta iluminación? Que te veas mejor. Que ustedes me vean mejor o que yo vea mejor aquí. O sea, si yo me pongo la lámpara acá atrás, voy a ver mejor algo. Entonces, la iluminación hace, déjenme ponerlo de esta manera, es lo que hace el Espíritu Santo, nos ilumina estando muertos para que tengamos la revelación y podamos tomar la decisión. ¿Ok? Entonces dice los que fueron iluminados y luego en lo que está en medio explica qué es ser iluminado. 1, gustaron o probaron. Gustaron. Fueron a un estudio bíblico, abrieron una Biblia, alguien les explicó, fueron a un mensaje en la iglesia, recibieron un video como este. ¡Ay! ¡Wow! ¡Qué buena palabra! ¡Qué buen mensaje! Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, prueban el don celestial. Pero pastor, si ahí dice que llegaron a ser participantes del Espíritu Santo y que probaron la palabra de Dios y su poder, todo eso quiere decir, es la explicación de haber sido iluminados, no salvados. Lo que nos debe quedar muy claro es que todo eso no hace que una persona sea salva. Lo que hace eso que acabamos de leer es que una persona tenga la posibilidad de ser salva para que tome su decisión. ¿Está claro? Sí. El autor está diciendo que hubo y que hay y que habrá personas como en Mateo 13, como en Lucas 18, como en Marcos 4, que reciben la palabra a cierto nivel, que la entienden intelectualmente y que hasta llegan a creer de manera intelectual, superficial, por un tiempo, pero no echan raíces, no dan fruto y antes o después se van. Dice que fueron partícipes del Espíritu Santo. No dice que fueron llenos del Espíritu Santo y menos que el Espíritu Santo los bautizó en el cuerpo de Cristo. Dice que fueron partícipes del Espíritu Santo porque para poder entender un poquito de la palabra necesitas al Espíritu Santo, ¿sí? Que nos lleva a toda verdad y que nos convence de pecado. Entonces un día esas personas dicen, ¡ah, es cierto, ahí está la verdad en la palabra de Dios! ¡Es cierto, soy un pecador! Son partícipes de la obra del Espíritu Santo. Dice ahí que gustaron del don celestial y vieron el poder de Dios. Mis queridos, ¿se acuerdan del pueblo hebreo en Egipto? Ellos son un ejemplo perfecto de que gustaron el don celestial y que vieron el poder de Dios. ¡Wow! Las plagas. Vieron el poder de Dios abriendo el mar para ellos. ¿Fueron salvos? ¿Creyeron en Él? No creyeron. Gustaron el don celestial. Fueron receptores del poder divino. ¿Te acuerdas cuando hablamos de los ángeles? Y de que si los demonios podían sanar o no. Sí. Están siendo receptores de un poder espiritual. Algo bueno. ¿Eso quiere decir que son salvos? No. Lo mismo pasó con Saúl, amigo, que hasta profetizó por el Espíritu Santo. Fue partícipe, gustó el don celestial. O Salomón, que tuvo un discernimiento espiritual como nadie.
Pero ni los dones espirituales, ni los cambios momentáneos son garantía de que seas salvo. Tú. Por eso es tan grave ver personas semana tras semana y que no dan fruto, que no entienden. Entonces, los apóstatas son los que conocen, los que entienden, los que reciben, y hasta parece que creen en la palabra, pero no dan fruto, se alejan, se apartan, y como dice Hebreos, recaen. Yo no sé si en ese momento se estén dando cuenta o no, pero se burlan de Cristo, que es lo que dice Hebreos, haciendo ver sus vidas no transformadas, como si no hubiera sido suficiente el sacrificio de Cristo, como si no hubiera suficiente poder en Dios como para transformar esas vidas. ¿Saben lo que está diciendo el autor de Hebreos? Que después de haber sido participante de todo eso, no hay cambio en sus vidas. Ya no hay nada. Ya no hay esperanza para ellos. Es imposible. Es imposible que si el poder de Cristo no los regeneró, no los transformó, no va a haber nada, porque no hay poder más grande que el poder de Jesucristo para darles una nueva vida. Judas, vamos a regresar a Judas, para que vean cómo conecta con todo esto. Dice en el versículo 12, solo tiene un capítulo Judas, dice, estos que participan en las comidas fraternales, ¿te das cuenta? Son nuestros hermanos, los que hemos considerado nuestros hermanos, nuestros amigos, les abrimos nuestra casa, nos sentamos con ellos en la iglesia, compartimos Biblia, hemos orado con ellos, hemos invocado el nombre de Jesucristo con ellos, tocamos en el grupo de la alabanza. Estos que participan en las comidas fraternales de ustedes son manchas, apacentándose a sí mismos sin temor alguno. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Son árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Están muertos porque nunca han nacido de nuevo, y están muertos como la higuera seca que no da fruto. ¿Qué significa dar fruto? Voy a eso. Okay. ¿Me están preguntando? Sí. Acuérdense que hay mucha información. Hoy estamos viendo la primera parte, así que qué bueno que están ahí. Ese es el fervor que necesitamos. Ven, estamos luchando y necesitamos hasta la agonía, y por eso es que yo creo que aquí hoy va a haber gente salvada. Por definición, entonces, el apóstata está entre nosotros. Comiendo con nosotros. Sentado contigo. Conversa, ríe, ora. Pero de acuerdo a Judas, solo está buscando su propio interés. Por eso no sirven. No dan fruto. Ya te estoy dando pistas. Yo no sé si tú te has preguntado por qué pasa esto. Bueno, tenemos una razón muy clara, ¿verdad? Es parte del plan maligno que busca engañar al mundo entero. Y dice en la Escritura, aún a los escogidos. Por cierto, escogido no es igual a salvo. ¿Cuántos jugadores de la selección nacional de tu país son seleccionados y no juegan un solo partido? No saltan a la cancha. Entonces tú puedes ser seleccionado, pero puedes no ser salvo. Y dice la Escritura que Él murió por todos. Muchos son los llamados, ¿sí? Pocos los que se eligen para entrar a ese llamado. Claro, definitivamente el maligno ahí está buscando engañar a los escogidos.
Es parte de las falsas enseñanzas, como ya lo vimos hace un momento, que presentan un evangelio adulterado con un gancho para atraer muchos a la iglesia. Y miren, se toman de esas personas como las que dicen: pastor, ¿por qué predicaste de esto, caramba? ¿Sí? Hoy que vino mi tía la mormona, ¿por qué predicaste de los mormones? Se toman de esos pensamientos para engañar y que solamente haya marketing, que solamente haya buenas ideas para que mucha gente venga a las iglesias, ¿verdad? Y ahí está el gancho. Pero yo creo que la razón principal, sí. Preguntan qué diferencia hay entre un apóstata y un creyente que sigue a Cristo y tropieza muchas veces. También vamos a hablar de eso. Me están preguntando qué diferencia hay entre un apóstata y un creyente en Cristo que tropieza muchas veces. Vamos a hablar del verdadero creyente que incluso se aleja, pero sigue siendo salvo. Ay, no puede ser eso, ¿de verdad? Y vas a ver la diferencia entre el apóstata y esa persona. Eso no lo vamos a ver hoy, pero sí lo vamos a tratar. Qué bueno, gracias por sus preguntas, gracias por dejarme saber que están ahí. Les decía, la razón principal de esto, de la apostasía, ojo por favor, atentos acá, es que la gente no retiene la palabra, amigo. No retiene toda la palabra. De pronto la reciben con gozo, porque oyen las cosas bonitas, las promesas de Dios, la parte blanda del mensaje. Pero cuando viene lo fuerte, cuando ya viene el mensaje fuerte, mira lo que dice Juan capítulo 6. ¿Te acuerdas que lo vimos al principio? Juan capítulo 6, versículo 59. Mira cómo dice esto, por favor, para que veas que esto que tú estás experimentando, o si lo has experimentado, es algo que es parte de toda esta labor espiritual maligna y amorosa de Dios. La maligna en contra tuya y la amorosa de Dios para protegerte. Mira lo que dice acá, dice de Jesús. Estas cosas dijo en la sinagoga. ¿Qué había dicho en la sinagoga? Así como ahorita, así como cuando nos reunimos en nuestro lugar para enseñar la palabra de Dios. Jesús había estado enseñando en la sinagoga. ¿Y qué había enseñado? Él había dicho: yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, ese será salvo. ¿Qué? Y entonces dice, estas cosas dijo en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Entonces, mira acá, al oírlo, muchos de sus discípulos, esta es la escena anterior a que se fueran, dijeron: no, este mensaje es durísimo. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo, que sus discípulos murmuraban, les dijo: les escandaliza. El Evangelio de Cristo, mi querido amigo y hermano, toda la palabra está llena de promesas maravillosas. Gloria a Dios por las promesas maravillosas. Pero también está llena de instrucciones, de mandamientos y de enseñanzas igual de poderosas como la de ser siervos, como la de tomar forma de siervo. Pero esas no les gusta a la gente. ¿Sabes a quiénes no les gusta? A los que se van a apartar. Qué dura es la palabra de tomar forma de siervo, ¿verdad? Qué dura es la palabra de morir a uno mismo. Pero esas son las que te llevan a la vida. Un día llega una enseñanza que no te agrada y empieza el problema. El que es buena tierra amoldará su vida a la palabra. Pero el apóstata va a tratar de amoldar la palabra a su vida. Ser transformado por la palabra, para los que preguntaban, ser transformado por la palabra es uno de los frutos que damos los que somos buena tierra. No un día en nuestra vida, constantemente. Constantemente. ¿Sí? Yo no era un buen estudiante, hoy soy un buen estudiante. Yo era una persona mentirosa, hoy soy una persona que habla verdad. Constantemente. Hoy, después de 20 y tantos años en Cristo, mis queridos, yo he visto la obra de Dios en mi vida, cómo me ha transformado. Pero yo sigo viendo cosas que necesitan ser transformadas
Y semana a semana estoy luchando para que Cristo y el Espíritu de Dios transforme mi vida. Y las estoy poniendo delante de Él para que me transforme. Para que me haga un mejor hijo, un mejor hombre, un mejor hermano, un mejor esposo, un mejor pastor. Y estoy constantemente buscando que el fruto del Espíritu se produzca en mi vida. Y busco más, busco servir más, busco orar más, busco alabar más, busco adorar más, busco dar más. Y que aquello en donde no he sido transformado, sea transformado. Y si Dios me transformó en algo y ahora regresé o me salió otra cosa, pues vuelvo a poner esas cosas delante del Señor para que siga siendo transformado. ¿Me estoy explicando? Sí. ¿Me estoy explicando? Sí. Ojalá Dios, Señor, transforma esta iglesia para que me responda. Señor, por favor, transforma esta iglesia para que me responda. Amén. Bien, ya dijo alguien amén. Ya va, y vamos, Señor. Ser transformado es uno de los frutos que tú das, no porque tú produzcas el fruto, sino porque dejas que el Espíritu Santo lo produzca en ti. Pero la verdad, a ver, se los digo a los que están aquí, se resisten a que Dios produzca el fruto en ustedes. Se resisten a ser transformados. Pastor, pero ¿cómo puede decir eso? Sí quiero, acá. Pero ya que llega la situación, el momento donde tienes que ser transformado, no quieres. Vuelves a ser el mismo. Dice, no, es que esto que predica el pastor es muy duro. Y se desaniman y ya no producen, no dejan que el Espíritu Santo produzca ese fruto. ¿A quién están dejando? Al diablo. Te digo, amigo, hermano, amigos, les digo, no dejen que el diablo haga presa de ustedes, robándoles la palabra, robándoles la oportunidad de ser buena tierra y robándoles la oportunidad de dar fruto. No te desanimes, al contrario, si la palabra es dura, toma esa oportunidad que Dios te está dando de vivir verdaderamente. Empiezo a bajar para, todavía no, pero ir hacia el final. Desafortunadamente, mis queridos, la apostasía está y va a seguir sucediendo en nuestros tiempos. Hay cualquier cantidad de advertencias. Pon atención a esto. Mateo 24:10, que ya lo estudiamos en nuestra introducción a los tiempos, a los días de Noé, dice, Jesús está hablando y dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahí está, una expresión de la apostasía. Mas el que persevere, ya viste, hasta el final, este será salvo. Entonces, una característica del apóstata es que su efusión, su efusividad, su alegría por recibir la palabra, por servir, por hacer esto, por hacer aquello, se empieza a enfriar. El amor por Dios, el amor por las personas, se enfría. Ya no son las personas que dicen, es que ya no es lo mismo que antes, es que ahora ya como que está muy aburrido, es que quién sabe qué, no, se está enfriando. Ya son las señales, entre muchas otras, de que pronto se apartará, de que ahí hay un apóstata, ya en ciernes. Mira lo que dice primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente en los postreros días, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, aquí dice algunos, y acabamos de leer en Mateo que dice y muchos, o que Jesús decía muchos. Bueno, esto lo podemos tener muy claro, porque cuando Jesús está hablando y dice y muchos, el amor de muchos se enfriará y muchos se alejarán, Él está viendo hacia el futuro y está viendo a toda la humanidad y está viendo a las personas de los últimos tiempos, con personas como nosotros. Y dice muchos van a ser los que se van a alejar. Cuando Pablo habla a Timoteo, habla en un sentido más local. Pablo le está aconsejando a Timoteo sobre las iglesias que tiene Timoteo a su cargo. Y dice, de esas iglesias, algunos van a apostatar. ¿Ok?
Entonces, no es que por un lado haya muchos, por otro lado algunos nada más, sino esto es la visión que están teniendo cada uno de ellos. Pero mira lo que dice Pablo mismo también ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Mira, ve. Dice, predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Ven, para los que dicen, ay, es que no era el tiempo de predicar, no era el tiempo de hablar con mi papá. No, es en todo momento. ¿Cuándo es un buen tiempo para predicar el evangelio? Siempre. Mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. Ojo, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Amigos, este tiempo ya llegó. Por eso me da tanto temor que tú no soportes la verdadera doctrina. Y soportarla no es que la escuches sin que te ofendas, es que la recibas y la retengas. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Tendrá comezón. Ya, es que se fue al internet y se corta, por eso te paré. ¿Desde dónde, perdón? 40 segundos antes. Se nos fue el internet. Dice, versículo 3, lo vuelvo a decir. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Más bien, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones. Esto es durísimo. Y a la vez se apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a fábulas. Por eso Jesús decía, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Qué? El que tenga la disposición de recibir y retener mis palabras. Porque ganas de oír todos tenemos. Todos tenemos ganas de oír. Pero hay oídos apóstatas. Oídos que se cierran, que se apartan de la verdad del evangelio, que no quieren escuchar el evangelio. Y dice que finalmente se vuelven a las fábulas. Ahora, por favor, escucha esto, mi querido amigo. Esta es la instrucción del Espíritu Santo para mí, de inicio, no únicamente, y para todo pastor que haya sido llamado a predicar la verdad. ¿Cuál es la instrucción del Espíritu Santo para mí? Mantenerme predicando la verdad de Dios de manera firme, a pesar de todo y a pesar de todos. ¿Qué es todo? Que me critiquen, que me digan que no soy amoroso, que no tengo misericordia, que no estoy haciendo un buen trabajo, que regaño, que soy muy rígido, que soy intolerante, etc, etc, etc. Pero ahí tienes la instrucción de mi jefe. Él me dice, convence, reprende y exhorta. En otras palabras, Él me está diciendo, explica con claridad, porque el que convence solamente es el Espíritu Santo. Él me dice, corrige, y Él me dice, anima. Y eso es lo que estoy haciendo con mi mayor esfuerzo el día de hoy. Ponme atención. Pero aunque yo haga eso, tú corres el riesgo de aquellos de Juan 6, que no soportaron la sana doctrina y que se le fueron a Jesús. Y ahí es donde yo me pongo muy nervioso, porque si se le fueron a Jesús, yo solo espero que no seas tú, que no sean ustedes los que se vayan. Pero mira bien por qué se van. Ojo, por favor, aprendamos, iglesia, aprendamos, líderes, discípulos míos, aprendan, por favor. Vean por qué se van. No es por el pastor, no es por la enseñanza. ¿Sí? Perdón, no es por el pastor, es por la enseñanza. Porque no la soportan. No porque sea mala enseñanza, sino porque es demasiado fuerte. Es demasiado fuerte para ellos. ¿Y por qué es demasiado fuerte para ellos? Porque no quieren la vida eterna en realidad. O sea, no quieren morir a ellos. No quieren. No quieren ser transformados en realidad. Solo tienen comezón de oír. Les gustan los mensajes bonitos, les gusta la motivación, les gusta que los hagan sentir bien. Si no la encuentran en ese lugar, si no la encuentran aquí en Río de Agua Viva, pues le cambian al canal o se van a otra iglesia.
Ajá. Buscan otro predicador y así es como se van proveyendo, ¿verdad? Allí tenemos a los predicadores de la televisión, del radio, de internet. Entonces se van proveyendo ahí de su menú de predicadores y de predicaciones, como lo dice aquí, ¿ves? Y no había internet, y no había enlace, y no había todas esas cosas que hoy hay. Y dice, y se amontonarán para sí maestros conforme a sus pasiones. Ay, este predicador sí me gusta. Ay, esta palabra, este mensaje, ¿verdad? Sí me gusta. Mira esa iglesia, en esa iglesia sí tiene, yo creo que sí está Dios, porque mira, está llena esa iglesia y cada día está creciendo más y más y más y más. Solo tienen comezón de oír. Ven esto como un buffet y elegirán lo que les plazca. Acá me dicen lo que quiero oír con tintes de cristianismo. Acá me enseñan a ser rico y bien administrado con un toque de Dios. No, hombre, qué delicia. Acá puedo recibir un coaching para la vida diaria con un texto bíblico por ahí. De ahí a caer a fábulas están a un paso. Y luego están a un paso de perderse para siempre. Concluyo, mi querido. Es dura, ¿no? La palabra. ¿O no? Sí. ¿O sí? ¿O está ligera? No. Acá dicen que no. Que acá los que están acá, que le echen más todavía, dicen. Bueno. Pero cada una de las partes de este mensaje, es duro el mensaje. Yo sé que es duro. Pero en cada una de estas partes de este mensaje, mi querido, está implícita una promesa de bendición para cada uno de nosotros. Por favor, recuerda, este mensaje viene como muestra de un amor verdadero para ti. De mí, sí, pero más de parte de Dios, del Espíritu Santo. Viene como un mensaje necesario por el peligro que hay. ¿Cuál es el peligro? Que vayas caminando a una eternidad de muerte creyendo que ya eres salvo. Y para que pelees hasta la agonía por ti y por los tuyos. Si tú no has sido una buena tierra, si tú no has llevado fruto hasta el día de hoy, por favor, no es que estés en proceso. No. Que no lleves fruto es porque no eres una persona que ha nacido de nuevo. Pero hoy es el día para comenzar a hacerlo. Dios te trae este mensaje para que te animes con la oportunidad que nos da de dejar todo atrás, todo engaño, todo hechizo, toda rebelión, todo orgullo y ser transformados por Él. Ese es el primer fruto. Tú no vas a poder dar otro fruto si el Espíritu de Dios no te transforma. Mira, acuérdate, Judas fue impelido por el Espíritu Santo a hablar de este tema tan fuerte, pero también el Espíritu Santo le llevó a escribir estas palabras. Mira Judas capítulo 1, versículo 20. Dice, pero ustedes, otra vez, oh amados, ¿qué tenemos que hacer? Para los que preguntaban cuál es el fruto, aquí hay fruto. Edificándose sobre la santísima fe de ustedes y orando en el Espíritu Santo. Ay, aquí podemos entrar a otra cosa, no solo es orar en el Espíritu Santo. Consérvense en el amor de Dios, porque el apóstata se va, aguardando con esperanza la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. De algunos que vacilan, tengan misericordia. A otros hagan salvos, arrebatándolos del fuego eterno. Esto es fruto, más fruto, mucho fruto, como dice Jesús en Juan 15. Esto es lo que quiere producir el Espíritu Santo de Dios en ti. Pero hay algo que tiene que suceder antes en ti para que esto sea hecho. Pero ¿quieres fruto? Aquí está. ¿Qué tienes que hacer? Edifica, edifica, edifica. Edifica tu casa, edifica a tus hijos. Tus hijos no son salvos, arráncalos del fuego. Arráncalos del fuego. ¿Hay pregunta? Sí. Pregunta Cristóbal, Adriana. Entonces, ¿un salvo nunca va a apostatar? Es que dijiste, dijiste que al principio que todos estamos expuestos a apostatar, incluso tú. Ok,
La pregunta es, entonces un salvo nunca va a apostatar, porque al principio dijiste todos estamos expuestos a apostatar. Sí, las dos sí. Es que ahí es donde vemos que la salvación es algo por lo que tenemos que cuidar todos los días. Porque todos estamos expuestos. O sea, tú no sabes hoy si tú eres un apóstata. Tú tienes que cuidar hoy que no seas un apóstata. Y al final es un hecho que el salvo nunca va a apostatar. ¿Sí? El verdadero salvo no apostata, no se va a apartar, va a permanecer. Pero tú no lo sabes. ¿Sí me explico? Tú no lo sabes. Por eso tú tienes que ocuparte, trabajar en el día a día. O sea, si tú eres salvo, lo primero que va a surgir en ti es un hambre por la palabra, por la presencia. Vas a necesitar que Dios te transforme. Si tú luchas con eso, no eres una persona salva. Eres alguien que escucha, que recibió, que le gustó. Y estás en peligro de apostatar. Ajá. ¿Sí me explico? Sí. El verdadero salvo, vamos, ni siquiera está en esas, porque todos los días está, Señor, transfórmame, cámbiame, necesito que hagas algo en mí, quiero entregar mi vida a ti, y está buscando acá dónde sirvo, y dónde doy, y qué más hago, está edificándose, está orando en el Espíritu, está conservándose, está guardando la misericordia de la segunda venida de Jesucristo, está predicando constantemente, está arrebatando gente del infierno. Ajá. Está dando fruto constantemente. Está dando fruto constantemente. Esto es fruto. Perdóname, amigo, perdóname. A ver, tratar de dejar más claro. Si tú eres un buen empleado, qué bueno. Eso no es dar fruto. Eso es algo que Dios produce, que te hace ser un... ¿Qué es lo que tienes que ser? ¿Sí? Tienes que ser un buen empleado. Si tú eres un buen papá, qué bueno. Si tú eres un buen hijo, qué bueno. Eso es lo que tienes que ser. Pero no acabas de decir que eso es un fruto, sí, el inicial. El inicial. Transformación de mal hijo a buen hijo. Vamos, ahí está el nuevo nacimiento. Pero si nada más está siendo un buen hijo, y hay, perdónenme, pero hay cristianos que ni siquiera son buenos hijos y ni siquiera están siendo buenos padres después de años de conocer de Cristo. Hay personas que no están siendo buenos esposos ni buenas esposas después de años de conocer a Cristo. Por eso te digo, entrega tu vida a Cristo, deja que Él produzca en ti, y entonces va a empezar fruto, mucho fruto, diariamente. Ahora, ¿por qué no pasa eso? Y déjenme nada más aclarar, o repetirlo, reafirmarlo. El salvo, el que ya es salvo, nunca va a apostatar. Pero desde la posición donde yo estoy, yo no lo sé. Entonces, diariamente yo estoy, ni siquiera... Yo no voy a estar orando, o no voy a estar adorando, o no voy a estar apartando mi ofrenda, o no voy a estar buscando instancias de servicio, o no le voy a estar pidiendo a Dios que me transforme, teniendo en mente, Señor, yo no quiero ser apóstata. No. Yo tengo en mente a mi Señor, yo tengo en mente a mi Cristo, yo tengo en mente la obra que Él hace en mí. Yo por amor a Él, yo le estoy pidiendo constantemente que haga su obra en mí, que me cambie. Y todos los días yo estoy trabajando, ni siquiera tengo la apostasía como motivación. Eso nos está diciendo a ustedes para que tengamos la enseñanza, para que entonces podamos dar el primer paso, inscribirnos a la carrera, para que verdaderamente podamos entrar en esa relación con el Espíritu Santo, donde Él produzca ese fruto de transformación. Y después lo podría encerrar en una palabra, en un fruto de servicio y salvación por las demás personas. Aquí lo tienes, Judas, ¿sí? Edificando a tu casa, tu casa, tu iglesia, edificando tu vida,
orando constantemente en el Espíritu Santo, que es muy diferente a orar, eso ya lo vamos a aprender en la oración. A conservarnos en el amor de Dios, a no estar peleando, todo eso es fruto, ¿verdad? Aguardando con esperanzas, viviendo, ¿qué quiere decir eso? Viviendo cada día como si Cristo viniera hoy. Teniendo en mente la vida eterna, ¿cómo voy a estar allá en la vida eterna? Depende de las acciones, las obras que yo haga el día de hoy. Teniendo misericordia por los que vacilan, trayéndolos, no, ánimo, vamos, échale. Y arrebatando a la gente del infierno, del fuego eterno. Todo eso es fruto. Pero ahora, déjame ir a la parte primera, ya es lo final, pero no vayan a creer que voy a empezar apenas. Pero ¿por qué no sucede esto? Porque primero tiene que suceder otra cosa. Y Hebreos 6, que fue el texto que analizamos, nos va a decir qué es lo que nos falta. Dice 6.1. Por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, y no quiere decir que las abandones, quiere decir que ya las aprendas. Discúlpenme por lo que voy a decir. Hay personas hoy que llevan 20 años como cristianas que me están pidiendo que les diga en qué consiste el mensaje de salvación. Es una persona que ha estado expuesta a la palabra, iluminada por la palabra, que ha visto el poder de Dios acá obrando, pero que no ha retenido ni siquiera los rudimentos, las doctrinas elementales de la palabra. Para los que nos están siguiendo y no sepan, acá tenemos un curso de doctrina básica. Hay personas que si hoy les pregunto algo de la doctrina básica, no me van a responder. Porque se les tiene que estar enseñando. ¿Y por qué se les tiene que estar enseñando? Porque no retienen la palabra. Y le echan la culpa a la edad, a la memoria, a su trabajo, a sus obligaciones. Y entonces ya empiezan las afanes de la vida, el engaño de la riqueza. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, dejando las doctrinas elementales, ¿qué quiere decir esto? Que ya queden dejándolas asentadas, que ya no se les tenga que estar enseñando nuevamente, y no estoy hablando solo de memoria, que las vivan, sigamos adelante hasta la madurez. Ahí está lo que les decía de la carrera. Tú no puedes decir que estás en la carrera si no pasas de la línea de meta. Tienes que ir hacia adelante, tienes que llegar a la madurez sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. O sea, tiene que quedarte bien claro que la salvación es por fe, que no es por obras, porque toda obra que quieras hacer para ser salvo es una obra muerta. Como aquellos que van, Señor, en tu nombre hicimos. Están muertos. Pero echamos fuera demonios, están muertos. Porque por ni una sola obra entras al cielo. Pero si tienes fe, no te va a faltar una sola obra del Espíritu Santo. Una fe sin obras, dice la Escritura, es una fe muerta. Y muchos de ustedes creen tener fe, pero no tienen obras. Fruto, es lo que se está refiriendo ahí, fruto. Y te decía, que seas un buen hijo, eso no es una buena obra, eso es tu responsabilidad. Tu trabajo no es el fruto que te está dando recompensa eterna. Perdóname, o no me perdones, pero cuando estés en el cielo, no te van a preguntar qué cargo ocupaste en qué empresa. Ahí viene el director general de General Electric. Por favor, acomódenle allá un VIP. No, o sea, eso no va para... Ahí viene el chinito de Huawei. Por favor, pónganle la... No. Ahí no te van a preguntar tu grado escolar. Y no por eso no quiere decir que no estudies.
Ahí no te van a preguntar cuánto dinero tuviste. Ahí viene Carlos Slim. Por favor, pónganse pilas todos para que a ver si nos deja una propina. No. Ahí te van a preguntar una sola cosa. Tu amor por Cristo. Tu entrega a Él. Las obras que tú hiciste que Él te ordenó. Tu propósito. Si creíste o no, y si tu vida fue consecuente con tu fe. Entonces, mis queridos, tenemos que pasar de la meta para ir hacia la madurez. Deja que el Espíritu del Señor te cambie, que realmente produzca en ti. Acuérdate lo que es recibir ahí, paradejomai. Recibes. Te mantienes cerca, estás con alegría, con gozo todos los días. Señor, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué quieres que haga? Me entrego a ti, muero a mí. Tomo tu propósito, quiero hacer lo que tú me digas. Y entonces aquí está, edificar, ¿sí? Mantenernos en el amor, conservar la unidad y estar arrebatando almas, vidas del fuego eterno. Esas son las obras que te van a recompensar allá en la eternidad. Vamos a dejarlo aquí. Hay mucho más. Vamos a responder a las preguntas que nos hicieron y vamos a reafirmar estos elementos también de una manera que el Espíritu Santo va a dejar totalmente claro. Amigos, ¿quién de ustedes podría decir, caray, creo que yo no soy salvo? Yo creo que más bien he creído que soy salvo, pero la verdad es que no. Hoy es el día. Ponte de pie y recibe a Cristo en tu corazón. Dile, Señor, yo quiero verdaderamente morir a mí. Yo no quiero ser un apóstata. Yo no quiero ser una persona que no entiende tu palabra. Yo no quiero ser una persona que rechace tu palabra. Por dura que sea, tráela a mi vida. Yo la recibo con gozo, con alegría, por la oportunidad que me das de vivir. Dile al Señor, Padre, yo me arrepiento porque yo recibí tu palabra con gozo, pero pronto se me fue el ánimo, pero me doy cuenta que hoy tengo la oportunidad de entregarme por completo a ti. Dile al Señor, Padre, yo pensé que me había entregado a ti, pero la verdad es que mis preocupaciones y todas esas cosas que he puesto primero antes que a ti, mi trabajo, mi familia, no me han permitido entregarme por completo a ti. No importan los años que lleves en el cristianismo, no importa si estás escuchando por primera vez, hoy el Señor abre la oportunidad para que tú verdaderamente seas salvo y te alejes de la posibilidad de ser apóstata. La salvación de Jesucristo hoy está disponible para ti. Entrégate por completo. Cierra tus ojos y tú ya le estás diciendo todo esto al Señor. Pídele perdón porque ha habido mucho orgullo.